Leeré entonces todos al unísono, segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendición a esta palabra de vida. A mí me encantaría leerlo todo, y lo voy a invitar a que en sus casas durante esta semana se lean toda la segunda carta del apóstol Pedro, que solo son tres capítulos. Vamos ahora. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias infinitas porque vemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites estar hoy acá, en este lugar, congregados, con un propósito: alabar y glorificar tu santo nombre, Señor Jesucristo, y edificarnos a través de tu santa y divina palabra. Es un tiempo de culto para ti, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y a eso es a lo que venimos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando cada instante, cada momento de este tiempo de predicación, Señor. Que no sea yo hablando, sino que seas tú. Y abre la mente, nuestro corazón, para recibir siempre, Señor, con agrado, con reverencia, con obediencia, Señor, todo lo que tú nos mandas, para ponerlo por obra, con un propósito, Señor: agradarte a ti en todo lo que hagamos en nuestra vida. Es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y hemos venido viendo en la primera carta, el apóstol Pedro finaliza la primera carta de Pedro en ese capítulo número 5, en el versículo número 12, dice en la despedida, dice: ojo, por conducto de Silvano, quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, dice el apóstol Pedro al final, y dice: amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces dice, amonestándoles, diciéndoles que ustedes están en la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es esa gracia de Dios? En Cristo. Es esa fe firme que estaban demostrando, y él dice: le doy gracias a Dios por eso, porque ustedes están en lo correcto, en la verdad, no se están yendo por mentiras. Y es que, ojo, la vida espiritual es de realidad. La vida espiritual no se puede vivir de fantasías. Tiene que haber un fundamento real y verdadero a través del cual ustedes van a caminar. Todos debemos de caminar fortalecidos y basados en la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos de caminar en verdad. Y asimismo, dice el mismo apóstol en el versículo 14, finalizando, dice: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Hay un mensaje ¿de qué? De identidad. O usted está con el Señor Jesucristo,
o está sin Él. En este momento de su vida, usted podría detenerse un momento y pensar si usted con quién está. Si usted está viviendo, si realmente tiene al Señor Jesucristo en su mente, en su corazón, ¿a quién tiene? Porque si usted no tiene al Señor Jesucristo, entonces usted puede ir posiblemente en una dirección que a veces las personas piensan y creen que es una dirección correcta, pero no es así. Y es parte de lo que vamos a ver hoy. Ahora, en esta segunda carta, mis hermanos, el apóstol Pedro expone verdades fundamentales del cristianismo. Verdades fundamentales del cristianismo que tienen que quedar plasmadas acá, en su mente y en su corazón, pero que hay que llevarlas a la práctica, hay que vivirlas. El cristianismo se vive. El cristianismo no es una religión. Recuerden, el cristianismo es una relación. Es la relación personal que el individuo tiene con la persona de Cristo, que va conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Y el apóstol Pedro aquí nos va a mostrar muchas verdades fundamentales y más aún, invita a que debemos de ir creciendo día a día en nuestra fe. Cada persona tiene que ir creciendo día a día en su fe. ¿Por qué? Porque le va a tocar hacer frente. ¿A qué? A muchas cosas. Blasfemias, herejías, falsos maestros, personas con doctrinas totalmente equivocadas. El creyente tiene que estar entonces firme, fortalecido en su fe y creciendo en ella. Porque es lo fundamental. Yo les decía a ustedes en estos días, esta columna que hay acá, esta tiene que estar firme, pero bien firme. ¿Por qué razón? Porque si esta columna se dobla un poquito, ¿qué va a pasar? Se va a caer toda esta estructura. Su fe tiene que estar tan firme como esta columna que hay acá. No se puede mover, no se puede doblar. Si esto se empieza a doblar, yo inmediatamente le digo a mi hermana, Amparo, quítate de ahí porque eso se va a caer y te va a matar. Si una persona, hermanos, flaquea en su fe, esa persona está en un gran riesgo. Tiene que haber entonces una serie de aspectos que hoy la Escritura nos muestra, y hay varios aspectos que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque todos y cada uno tenemos que estar atentos a que nuestra fe esté creciendo. Pero creciendo nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y ese es el título de la predicación. Creciendo en nuestra fe en Jesucristo. En nadie más. Porque no ha de faltar, como lo dijo una persona hace algunos meses atrás, no, es que usted puede tener fe. Así sea en un buñuelo o en una empanada, pero tenga fe. No, señor, no se equivoque. No, usted tiene que tener una fe real, verdadera. Vemos en el libro de Hebreos donde se nos dice que ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tiene que haber ¿qué? Certeza y convicción. Nosotros vamos firmes en nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dice. El Señor nos dice todo lo que nosotros debemos de saber acá en su santa y divina palabra. Quien no se alimenta, ¿cómo va a crecer su fe? Por osmosis, por sentimientos. No, es que yo creo. Sí, pero ¿por qué? Porque si yo me baso solamente en mi sentir, en mi emoción, entonces hoy puedo estar contento, pero mañana ¿cómo estoy? Posiblemente aburrido. Entonces se le acabó la fe. Y la persona dice, no, definitivamente, dejo a Cristo y sigo al mundo. Y en cambio el himno que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y hay personas con la disponibilidad de decir, dejo a Cristo y me voy para el mundo. Locos. Ahora, hoy vamos a ver tres aspectos, mis amados hermanos, y es que en ese proceso de ir creciendo en nuestra fe, tenemos que tener primero identidad. Tiene que haber una verdadera identidad y pertenencia. Nos debemos de sentir pertenecientes, ojo, identificados con el Señor Jesucristo. Tiene que haber esa identidad y esa pertenencia. Si esa identidad y pertenencia no existen, entonces la persona
puede estar en una angustia, en unas dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tiene que haber esa firme convicción y esa certeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nos muestra la palabra algo que es maravilloso, que es una parte doctrinal, hermanos, y en el segundo punto es que somos participantes de la naturaleza divina. Hermanos, somos participantes de la naturaleza divina. Lo dice el apóstol Pedro en su carta, y cuando lo leemos lo tenemos que sentir que realmente es así. Pero ojo, eso no lo va a sentir una persona que no se identifica con Cristo. Tiene que darse un nuevo nacimiento, pero tiene que haber ese encuentro con el Señor para que haya una vida nueva y podamos hacer realidad que somos participantes de la naturaleza divina. Y hay un tercer aspecto importantísimo que ya es de la vida práctica, y es que nos debemos de comprometer. O sea, el verdadero cristiano, la persona que tiene identidad, que es salva, que se siente participante de la naturaleza divina, debe de comprometerse y ser diligente. Comprométase. ¿Comprométase con quién? Con el Señor. Y sea diligente en su vida. ¿Para agradar a quién? Al Señor. No es que yo me voy a comprometer con esta iglesia, con este grupo. No, usted comprométase con el Señor. Porque todo lo que usted va a hacer de aquí en adelante debe de ser para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para glorificarlo a Él. Los seres humanos somos imperfectos, las instituciones son imperfectas, pero Dios es perfecto. ¿A quién va a seguir usted? ¿En quién va a poner usted sus ojos? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí usted no se debe dejar mover ni a la derecha ni a la izquierda, sino que usted tiene que caminar como derechito. Ahora, dentro de los puntos, entonces el primero es tener identidad y pertenencia. Y miren, hermanos, cómo comienza el apóstol Pedro escribiendo esta porción de la palabra. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Qué importante es saber que todos y cada uno de los hijos de Dios somos siervos. Somos siervos. ¿Y qué es el siervo? El siervo es aquel que sirve. Qué bueno nosotros poder entender que le servimos es a Dios. ¿Y cómo le servimos? ¿Cómo es que cada persona, cuando tiene un encuentro personal con el Señor, dice: es que yo le puedo servir de tal manera? Es que yo sirvo de esta forma, sirvo de esta otra, pero todo eso que es dado por Dios a través de esos dones que llegan cuando recibimos al Señor Jesucristo, los dones son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, acá, y lo que el Señor le permita hacer a usted afuera, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito. Yo tengo que ser un siervo útil. ¿O habrá siervos inútiles? Sí, pueden haber personas que son inútiles, no hacen lo que deben de hacer. Y definitivo, en lo que yo estoy haciendo, o sirvo a Dios o le puedo servir al maligno. Y ahí hay que tener especialidad. ¿A quién le estamos sirviendo en este momento de nuestras vidas? Usted puede preguntarse ahí mismo: ¿yo a quién le estoy sirviendo? Solamente sírvale al Señor. No es que yo no le sirvo a nadie. Entonces póngase en acción. Sigue el apóstol diciendo acá: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y va dirigida la carta a quienes: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, está dirigida a aquellas personas, ¿sí?, que han alcanzado por medio de quien, por la justicia de Dios y del Salvador, una fe igualmente preciosa. Una fe preciosa como la nuestra. Si sabe que su fe es preciosa, que usted la tiene que sentir que realmente vale la pena, que es invaluable. Porque saben una cosa, hermanos, lo que está diciendo acá el apóstol Pedro, ojo, es que la oportunidad es la misma y es para todos. Cuando hablamos de esa fe es porque hay una gracia dada por Dios y que tenemos que ver también la justicia de Dios. Porque
Cuando tenemos esa identidad con Cristo, entonces tenemos una fe. ¿Usted sobre qué fundamenta su fe? En que hay una gracia dada por Dios. Pero ojo, así como hay un amor de Dios, hay una justicia a la que hay que prestar especial atención. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo número 3, Romanos 3, nos da un ejemplo claro y nos muestra lo que es ese antes y ese después. Porque hay una condición, en Romanos 3:23 dice: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué bueno es entender eso, hermanos. Mire, hay un punto de partida donde usted puede diferenciar y decir: esta era mi condición. O posiblemente en este momento usted puede estar diciendo: es que esa es la condición mía. Y cuando dice por cuanto todos pecaron, es la condición de la raza humana y están destituidos de la gloria de Dios. La destitución es que están sacados. El ser humano sin el Señor Jesucristo, sea el que sea, está destituido. No tiene cuentas con Dios, está destituido. Pero ojo, versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados delante del Padre Celestial gratuitamente, solo por la gracia de Dios, porque a Él le place, porque es un designio de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Ya que lo envió? A rescatar, a buscar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo ese versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, sí es importante entonces tener una relación con el Señor Jesucristo. Y ese no es su mente, en su corazón. Y si aún no lo tiene, entonces empiece a dar pasos de obediencia. Mire lo que sigue diciendo el apóstol, versículo 2: gracia y paz os sean multiplicadas, o sea, no sumadas, multiplicadas exponencialmente. Gracia y paz, esa gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En este momento de sus vidas, ustedes necesitan vivir y sentir la gracia y la paz de Dios en sus vidas. Amén. Porque tiene que haber una necesidad. Y esa necesidad es la que muchas veces trae una persona a los pies del Señor. Reconocer que realmente lo necesito. Porque si la persona va caminando muy confiado y dice: yo voy allá, es porque a mí me gusta ir. Y a mí como que me simpatiza. Pero es que el Señor de Jesucristo no está buscando simpatizantes. No. El Señor viene a tener hijos. Dios viene por sus hijos, no por los simpatizantes. Porque hay personas que simpatizan y dicen: a mí me gusta esa iglesia, me gusta cuando hablan de la Biblia, pero no toman decisión, no toman acción, no abren su corazón, no le dicen al Señor: entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador y permíteme caminar una vida en obediencia. No, muchos no lo hacen. Por eso la vida es una decisión. Y yo me tengo que empezar a identificar y a tener ese sentido de pertenencia de que yo ya pertenezco a Él. Porque si no me siento parte, entonces me siento ¿qué? Afuera. No soy parte. Si me identifico y tengo pertenencia, estoy con los idénticos que están buscando de Dios. Hoy estamos acá, un grupo de personas con identidad cristiana. Nuestra fe es cristiana. Hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. O hay un deseo de buscar, de encontrar. Ojo, Dios no se ha perdido, porque a veces las personas dicen: voy a buscar a Dios. No es que Dios no se ha perdido, Dios siempre ha estado ahí. Lo que tienes que escuchar el Evangelio, arrepentirse, reconocer sus pecados, ¿sí? Arrepentirse, confesarlos a Dios, porque Él es fiel. Y desde ese punto de inicio, la persona empieza a sentirse parte. ¿Qué haría usted en este momento de su vida sin el Señor Jesucristo? ¿Cómo estaríamos si no tuviéramos al Señor? Mal, dice la hermana Marta. Mal, requete mal. Perdidos. Y sigue diciendo esa porción de la palabra, es algo especialísimo.
Gracia y paz os sean multiplicadas. Ojo, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder cada vez llenarnos más de ese conocimiento, porque en la medida en que yo conozco, entonces voy tomando decisiones. Una cosa muy diferente, mis amados hermanos, es cuando las personas no conocen, o cuando la persona posiblemente ha crecido en una doctrina de tradición, en una religión tradicional, en donde realmente no tienen un encuentro personal con el Señor. ¿Por qué? Porque no hay una relación. No hay una relación. Ahí es una religiosidad. Hay un dogma o hay unas formas y unos procesos ya preestablecidos, pero nunca conocen realmente al Señor Jesucristo. Y yo me pregunto algo, una persona, ¿cómo le puede obedecer a alguien que no conoce? Es imposible. Tienen que conocer al Señor Jesucristo, tienen que darse ese momento especial en el cual la persona se va a dar a Él, lo va a conocer su obra. Qué bueno es saber todos los mensajes que el Señor tiene para nosotros. Ojo, hermanos, qué necesario es saber cuáles son las promesas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Guarda usted en su corazón promesas dadas por Dios a través de su palabra. Las tiene ahí presentes en su diario caminar, porque es necesario, muy necesario. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Ese crecimiento tiene que darse, hermanos, continuamente. ¿A través de qué? De la lectura de la palabra de Dios, de la meditación de la Biblia. No se estanque, más aún, no se devuelva, no regrese, porque algunas personas se devuelven y vuelven a su vida anterior y dicen: no, es que yo voy una vez al mes a la iglesia. Se está volviendo un desnutrido espiritual, no está alimentándose. No, es que yo solamente voy en tales fechas. No, tiene que haber una continuidad. ¿Para qué? Para que se pueda dar ese crecimiento. Es que es el crecimiento ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Casi nada. Usted necesita saber cuáles son las verdades fundamentales que la palabra de Dios tiene para usted, porque posiblemente la tradición nos está diciendo algo que es contrario a lo que dice la palabra. Y tiene que haber un culto racional, como lo vimos cuando estudiamos Romanos, ¿sí? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, vamos caminando firmes. ¿Y por qué voy en mi vida cristiana? Porque me identifico y tengo pertenencia. Una vida de creyente. ¿Cómo será una vida de un creyente? Tiene que ser una vida activa, dinámica, en obediencia, buscando santidad. ¿O será que una persona que se dice ser creyente, entonces dice: qué pereza leer la Biblia hoy? ¿Sí será que un creyente entonces puede decir eso? Entonces no es creyente, no ama al Señor. Qué pereza ir por allá. Si a vos te da pereza ir a alimentarte de lo que vos crees, entonces no crees. Mis amados hermanos y amigos, para ir creciendo en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber necesariamente identidad y pertenencia en Cristo. Ahora, si hay esa identidad y esa pertenencia, o sea, si hay una relación, entonces somos participantes de la naturaleza divina. Segundo punto, somos participantes de la naturaleza divina. Y mire, hermanos, tiene que haber sí o sí un nuevo nacimiento. Tiene que haber sí o sí un nuevo nacimiento, porque si no hay ese nuevo nacimiento, entonces la persona está viviendo ¿cómo? Todavía sumergida en su vida pasada, en sus delitos y pecados. No ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Si no ha nacido de nuevo, si no ha recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios no mora en esa persona,
no es sellado. El Espíritu habita, cohabita con aquel verdadero cristiano, con quien ha nacido de nuevo. De lo contrario, no. Ahora, miren lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos 3 y 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, esa vida piadosa. ¿Y es mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios ya cumplió. Dios ya lo hizo. ¿Sí? Nos envió a su único Hijo. Y cuando se habla del divino poder de Dios, ¿a quién es dado ese divino poder de Dios? A los hijos. Por eso es lo importante de ser hecho hijo de Dios. Porque si la persona no tiene esa relación con el Señor, todavía no es hijo de Dios. Puede ser una criatura, claro, es una criatura que vive, que respira, que come, que pone problema. Hay más de una criatura en esa circunstancia, y también hay criaturas juiciosas. Pero ojo, hay que hacerse hijo de Dios. Cuando miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo 12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta porción que vamos a leer, hermanos, se vuelve realidad cuando usted realmente cree en Cristo, cuando lo ha recibido como su único Señor y Salvador, cuando va caminando una vida en procura de la santidad, cuando hay que generar un cambio. Usted podría preguntarse: en este momento de mi vida tengo que hacer un cambio. Sí, muchos hacen así. Posiblemente otros dirán: yo ya hice el cambio y voy juicioso. O otros dirán: yo no quiero hacer el cambio. Pues quiero decirle que cuando usted reciba al Señor Jesucristo, sí o sí, tiene que hacer un cambio. Y el Señor está obrando en todo verdadero cristiano a través del Espíritu Santo. Es el proceso de santificación, que es una obra del Señor. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro acá. Como todas las cosas, o sea, no se le quedó nada por fuera, todas las cosas que pertenecen a la vida, esa vida espiritual, ojo, y a la piedad, una actitud permanente del cristiano. Tiene que haber una piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué bueno es saber que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es saber que es a través de Él, que es por su gloria y su excelencia. Es que nuestros ojos no pueden estar puestos en algo diferente. Para eso hay que tener identidad, para eso hay que sentirse perteneciente, sentirse hijo de Dios. En este momento de su vida, ¿usted se siente hijo de Dios? Amén. Ojo, de repente alguien podrá decir: yo no sé. Pues quiero decirle que la única forma de hacerse hijo de Dios es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué bueno es caminar una vida, hermanos, sabiendo que hay promesas dadas por Dios y que podemos confiar en ellas. Confiamos en las promesas dadas por Dios para todos y cada uno de sus hijos, a través de su santa palabra. ¿Sí? El Señor no está prometiendo casa, carro y beca, pero sí hay toda una serie de promesas a través de la palabra de Dios que usted tiene que empezar a rescatarlas, a escribirlas, a tenerlas presente acá en el corazón y en la mente. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cada vez que leamos, tenemos que preguntarnos: ¿qué promesa tiene Dios para mí a través de esto que estoy leyendo? Y no solamente la promesa, ¿qué mandamiento me está dando Dios que yo tengo que tomar en consideración en esta porción de la palabra de Dios? Porque cada promesa viene ligada a un mandamiento. ¿Qué son aquellos pecados
que yo estoy cometiendo, que no son agradables delante de Dios y que los tengo que sacar, porque mi verdadero propósito es agradar a Dios. La lectura de la palabra de Dios requiere juicio, no hay afán, hay que ir caminando, porque su vida terrenal le permite nutrirse, alimentarse, coma en forma adecuada, coma lo correcto, que es la palabra de Dios, pero medite permanentemente en ella. Cuando usted tiene una duda, una pregunta, téngala ahí. Y cuando estamos acá reunidos como iglesia, como hermanos, acérquese. Si usted tiene dudas con relación a la escuela dominical, se acerca al hermano Juan Carlos y le dice: ven, tengo una duda. Ven, es que yo he escuchado esto, porque hay espacios donde nos edificamos. Andrés me preguntaba ahorita: Luisca, necesito que ahorita me aclares unas cositas. Claro, a través del estudio de la palabra de Dios nos vamos edificando y nos damos cuenta de esas preciosas y grandísimas promesas, pero también de las obligaciones que tenemos, porque o si no, tan buenos para reclamar a veces, ¿cierto?, pero tan difíciles a veces para obedecer y saber que Dios demanda también. Y mire lo que sigue diciendo la palabra: para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vive en nosotros. De lo contrario, no. Y esa naturaleza, ojo, naturaleza, no de la esencia de Dios, porque habrán personas que dicen: es que ahí dice que yo tengo la misma naturaleza. Claro, Dios es un Dios de amor. Usted tiene que reflejar el amor de Dios. Dios es omnipotente, pero nosotros no. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, pero nosotros no. ¿Sí? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todas partes. Dios es eterno, nosotros no. Dios es inmutable, nosotros no. Pero cuando el creyente está caminando es porque Cristo ya vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hermanos, qué importante es tener eso claro. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros sepamos que vamos caminando y estamos rodeados de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en los verdaderos hijos de Dios, en los que han nacido de nuevo. Y dice la palabra de Dios que somos sellados, ya tenemos propiedad, somos de Dios. Y cuando nos dicen que somos participantes de la naturaleza divina, la condición del creyente es una condición totalmente diferente a la de los inconversos. Un verdadero creyente no puede vivir como un inconverso, no se puede mentir. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dice Efesios 4:29, ¿cómo es que yo voy a seguir caminando? No puedo seguir cargando mi naturaleza anterior, porque entonces estoy dejando el nombre del Señor por el piso. No, es que yo soy cristiano, pero de vez en cuando voy y me meto a la cantina. No, hombre, no se miente. No, yo soy cristiano, recibí al Señor, pero voy a seguir en el vicio. Entonces, ¿a quién se está mintiendo? ¿Será que hay cristianos marihuaneros? No deberían haber. Pero hay hijos rebeldes. Acepto, dice el caballero Gabriel, acepto. Usted ama al Señor Jesucristo y lo ha recibido como su Señor y Salvador, y se ha arrepentido de sus pecados y va a empezar a caminar juicioso. Que el Señor lo bendiga. Y no solamente a Gabriel, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo es que vamos a estar en cuentas con Dios, si es que realmente queremos y somos participantes de esa naturaleza divina. Hermanos, el Señor nos permite ver vidas transformadas. Vidas transformadas. Como personas que antes estaban en una condición de deterioro, hoy son personas que aman al Señor. Eso es parte integral de esa naturaleza divina que el Señor va dando y nosotros vamos mirando. Pero ojo, es a través del Evangelio. No es porque es que usted es muy teso. No, es que yo soy mi fuerza de voluntad es fuerte. No, su fuerza de voluntad no sirve para nada. Su voluntad usted se le entrega a Dios
o usted su voluntad se la entrega al maligno. Su voluntad se la tiene que entregar a Dios. Usted tiene que caminar, miren, conforme a lo que Él demanda. Porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Con el Señor no puede jugar. Y cuando empezamos a ver, hermanos, a través de la palabra de Dios, que hay órdenes, que hay mandatos de Dios, los mandatos de Dios no pueden ser discutibles. Cuando una persona empieza a discutir con la palabra de Dios, está peleando contra Dios. No tiene sentido. Está dando golpes él mismo. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro acá en la porción final de este versículo 4. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, del pecado, huyendo de la corrupción. Si hay que tener una vida en obediencia y santidad, entonces, claro, ojo, y Dios no cohabita con el pecado, porque donde está el pecado no está Dios. En estos días un jovencito decía, pero es que Dios está en esa cantina, porque como Él es omnipresente, Él está en la cantina, allá está con los borrachos. Ojo, no se equivoque, no se equivoque. Los que no aprueban tener en cuenta a Dios, que lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Una persona no puede pretender decir que en su vida de pecado está Dios. Tiene que huir. El apóstol Pedro dice acá, dice, habiendo huido de la corrupción, o sea, lo da por hecho, por la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huir del pecado. No le puedo dar oportunidad al pecado de que siga cohabitando, disfrutando, viviendo en pecado. No es así. La persona, el ser humano, el cristiano, tiene que estar atento, buscando una vida de santidad en todo momento, agradando a Dios. Ahora, nuestra fe entonces crece, ¿cómo? Viviendo con Cristo. Vemos su poder en el cambio de las personas a su alrededor. El Señor acá nos ha permitido ver esos cambios y le damos gracias al Señor por eso. ¿Y entonces qué? Para volver atrás. Nunca. Dicen, ¿y hasta cuándo vas a estar en sobriedad? Y contesta nuestro hermano Willington, hasta que yo sea obediente a lo que Dios me manda en su palabra. Porque el día que yo sea desobediente a lo que Dios me manda, entonces yo voy a volver a caer y mucho más hondo. Eso dice Willington, nuestro hermano acá en la iglesia. Hasta que yo sea obediente. Entonces, hermanos, me identifico, pertenezco a Cristo, me relaciono con el Señor, vivo. Y en ese orden de ideas somos participantes de la naturaleza divina. Eso es una gran bendición. Pero qué compromiso tan grande también. Qué compromiso delante del Señor de cómo vamos a caminar, de cómo vamos a andar. Ahora, el apóstol pasa en estos versículos del 5 al 8 a mostrar 8 aspectos a considerar, porque se vuelven algo práctico, ¿sí? La vida cristiana es activa. Yo no sé si su vida espiritual sea activa. Es una vida con propósito. Tienen que haber frutos. No es contemplativa. La vida cristiana no es perezosa ni negligente. Y la pregunta, hay dos preguntas. ¿Qué hacer para que su fe crezca? Y si su fe crece, ¿para qué la va a hacer crecer? Porque el cristiano comienza a caminar en la vida y a algunas personas es como si se hubieran quedado chiquiticos. Y no puede ser eso. Tiene que haber un crecer, tiene que haber una transformación, tiene que haber una evolución en ese ser humano. Tiene que haber unos frutos, tiene que haber un testimonio. Y acá el apóstol Pedro nos dice, tercer punto, Carlos, que debemos, ¿cómo? De comprometernos y ser diligentes. Ojo, comprometerse y ser diligente, ¿con quién? Con el Señor. Su relación es con el Señor, su compromiso es con el Señor. Vívalo, gócelo, disfrútelo.
qué maravilloso es ser cristiano. A mí me encanta ser cristiano. ¿Sí? ¿Y por qué soy diferente? Porque amo a Cristo. ¿Y por qué soy diferente? Porque obedezco al Señor. ¿Y por qué soy diferente? Porque estoy en comunión con el Señor. Eso es la forma práctica. Y miren lo que dice la porción de la palabra. Vosotros también, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, poniendo toda diligencia, siendo efectivos, haciendo, obrando. No es quedándose solamente en el querer. Voy a empezar y resulta que me empieza. No, dice el apóstol, poniendo entonces también toda diligencia por esto, añadir, y va a describir 8 aspectos importantes, y lo voy a leer de corrido para que los tengamos presentes. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Tiene usted ya una fe en Cristo? Su fe es firme en el Señor Jesucristo. ¿Cree que Él es su Señor y Salvador? ¿Cree que hay una salvación? ¿Cree que hacia adelante hay unas promesas ya dadas por el Señor? ¿Es real Cristo? ¿O es una ficción? Es una historia que pasó 2000 y pico de años. Tiene que ser verdad, tiene que sentirla. Y entonces, dice la porción, a vuestra fe, añádale virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Saben, hermanos, que es importante que usted pueda tener claro en su vida, en su corazón, qué es lo que usted lo motiva a ser cristiano? ¿Qué es lo que a usted lo motiva a seguir al Señor? Cuando el Señor está hablando en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículos 19 y 20, habla sobre lo que son los tesoros. Lo que son los tesoros. Y durante esos últimos 15 días vimos en la corporación con los muchachos lo que era un tesoro. Y qué tan importante es poder identificar el tesoro. Para algunos su principal tesoro puede ser la sobriedad. Decía. Otros, la principal tesoro es la salud. Mi principal tesoro es mi familia. Mi principal tesoro es tal cosa, es tal otra. Sí, pueden haber muchos factores. Pero mire lo que dice el Señor en el capítulo 6 de Mateo, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, el verdadero tesoro es la salvación. En lo que las personas tienen que estar enfocados, a sabiendas, es de que hay una vida eterna. Una vida eterna, no es un juego. Lo que estamos viviendo es una vida pasajera. Préstele atención y especial amor a lo que el Señor nos dice, porque lo que está en juego es la salvación. Si usted ya es salvo y ese es su tesoro, ¡qué motivación tan grande! ¡Viva! Porque esto que el apóstol está enseñándonos aquí de estas 8 acciones se vuelven realidad. Es porque usted ya siente que es salvo. Usted no las va a hacer para ser salvo. No, usted vive una vida cristiana agradable delante de Dios, activa, dinámica, verdadera, es porque ya es salvo, porque ya sabe para dónde va. Si usted no sabe para dónde va en su vida eterna, entonces tiene que devolverse un poquitico y empezar a organizar su vida. ¿Cómo? Reconociendo su pecado, arrepintiéndose, confesándolo a Dios, recibiendo al Señor Jesucristo, permitirle al Señor Jesucristo ser su único Señor y Salvador. No hay otra. Pero si usted ya tiene esa relación con el Señor, entonces nos motiva a todos y cada uno de nosotros, hermanos, a que esto se vuelva realidad
porque nuestra fe tiene que crecer día a día, no se puede quedar limitada, más aún, sin frutos. Si usted siente en su corazón que a su alrededor hay personas que necesitan del Señor Jesucristo, tiene que motivarse, tiene que empezar a hablar. Si su familia no es suficiente motivación, entonces, ¿qué lo motiva? Su esposo, sus hijos, la familia, hermanos, nuestros amigos. Yo le decía a los muchachos de la corporación, para mí, todos y cada uno de ellos son un tesoro. Y para mí el día martes en Girardota, el día jueves en la corporación, para mí es una bendición, porque yo estoy llevando las buenas nuevas de salvación. Ellos mirarán, pero es mejor que los hablen clarito. Y a todos y cada uno de nuestros familiares, nosotros tenemos que decirles estas verdades, hermanos. Pero para que nuestra fe crezca, entonces comienza diciendo el apóstol. Dice, ojo, a vuestra fe, virtud. O sea, esa fe firme en el Señor Jesucristo, con identidad, con pertenencia, siendo partícipe. Entonces le voy a adicionar, ¿qué? La virtud. O sea, voy a ser bondadoso, contribuyendo. ¿Con qué? Con mi fuerza, con mis recursos, con aquello que yo tengo para hacer la obra que el Señor demanda de todo y cada uno de nosotros. No nos podemos hacer a un ladito. No, como yo ya soy salvo, entonces yo ni comparto el Señor. No, yo ya sé que eso todo es verdad. Y entonces, venga, ¿y entonces qué acción hace usted? No vamos a ser salvos por las obras. Efesios 2:8 nos lo aclara y dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero qué bendición es estar en la obra, y qué bendición es hacer todo aquello que Dios nos manda. Nos hace sentir vivos. Es que la vida cristiana es apasionante, hermanos, pero es apasionante si usted la está viviendo. Si usted no vive como cristiano, entonces la persona posiblemente se siente aburrida. Y es que estoy desmotivado. Vea, raro. Motívese. ¿Cómo? Lea la palabra de Dios. Es que estoy como desmotivado, aburrido. ¿Estás leyendo la Biblia? No. Casi siempre pasa eso. Si no hay esa relación, va a estar desmotivado. A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Claro, tiene que haber una comprensión, una preparación. ¿En qué? En base a la palabra. ¿Cuáles son esas enseñanzas? ¿Qué es eso que el Señor tiene en su palabra? Que yo quiero saber. Tengo que tener ese conocimiento, que yo pueda mirar la palabra de Dios y decir, es que hay un Antiguo y hay un Nuevo Testamento. Y en el libro tal, el Señor me habla de tal forma. Y empezamos a comer Biblia y empezamos a decir, uy, esta porción de la palabra de Dios es para mí. Y se empieza a convertir en una constante, en una necesidad de conocimiento. Y cada vez queremos más. Cada vez necesitamos más. Y hermanos, el tiempo actual de nuestra sociedad requiere que usted tenga un conocimiento verdadero y efectivo, claro, de la palabra de Dios. No puede ser negligente. Por eso dice el apóstol, nosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Conocimiento. Y dice luego, al conocimiento, dominio propio. Claro, porque tiene que darse un manejo adecuado de nuestras emociones, de nuestras pasiones. Todos de una u otra manera los motiva o tienen una forma de pasión o de gusto por algunas cosas. Y nos dice la palabra, es que tenés que tener dominio propio. A lo malo, llámalo malo, y a lo bueno, llámalo bueno. Y el dominio propio te permite que vas caminando y vas a tener que tener claro cuándo vas a tener que decir no. Todos, no solamente es algo para los muchachos de la fundación, no. Todos tenemos que aprender a decir no. ¿No a qué? A todo aquello que ofende a Dios. No a aquello que me aparta de la comunión con Dios. Porque si yo me vuelvo permisivo y me vuelvo amigo del mundo, entonces ¿qué nos dice la misma palabra? Que todo aquel que se convierte, que se hace amigo del mundo, se convierte en enemigo
de Dios. Y es muy fácil mezclarse. Y es muy tremendo. Y empieza la persona a vivir como si la miel se le fuera pegando. Y el mugre empieza a pegarse y se dan cuenta que tiene mugre, porque están ahí sumergidos en el mugre. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es un dicho popular. Pero yo sí tengo que estar con un dominio propio que me permita discernir a través de la palabra lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Esta sociedad, este mundo en este momento es complicado. ¿Cómo va a ser para nuestras generaciones futuras? Cuando vemos gobiernos y vemos personas llamando como tan fácilmente a lo malo bueno, creando espacios donde lo permisivo cada vez va a ser más grande. Es una responsabilidad, hermanos, para todos y cada uno de nosotros como creyentes, instruirnos y saber y poderle decir a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y amigos lo que es la verdad, que podamos ir conforme a lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y sigue diciendo, y al dominio propio, paciencia, y esa sí que lamentamos. Necesitamos paciencia. Hay angustias, tribulaciones, situaciones, dificultades, pero eso es parte integral de la vida del creyente. Lo vimos en la primera carta que el apóstol, que vimos en el capítulo 4, el versículo 12 dice, el apóstol Pedro nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se extrañe como creyente de que alrededor suyo vayan a pasar un sinnúmero de situaciones. Porque si usted es un verdadero cristiano y está viviendo como verdadero creyente, muchas son las cosas en las cuales usted va a sufrir pruebas y tribulaciones. Lo van a ofender, posiblemente le van a decir palabras que usted ni se imagina, pero lo van a hacer. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en ese 4:13, si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No nos debe de preocupar, tenemos que tener paciencia, ¿sí? Y sigue diciendo, y a la paciencia piedad. O sea, hermanos, miren toda la cantidad de cosas que hay que hacer como creyentes para fortalecer nuestra fe. La piedad, esa piedad, esa adoración dirigida ¿a quién? A Dios. Esa reverencia, ¿para quién? Para Dios. El pueblo cristiano no puede seguir viviendo en una forma folclórica sin darle el respeto que Dios se merece. En el tiempo de culto, al culto venimos es a adorar a Dios, no venimos a adorarnos nosotros. Tiene que haber un propósito. No, yo salgo a ver si me ventilo. No hay que me ventilo. No, sepa cuál es el propósito por el cual usted se reúne, se congrega con sus hermanos. Es para alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos motiva, lo que nos mantiene vivos. Voy caminando, me voy prendiendo, porque estoy como unido a Cristo con mis hermanos. Y lo hago con reverencia, con respeto. Estoy escuchando la palabra de Dios. Así el pastor o la persona que esté predicando sea un tartamudo. Nos ha tocado. Tuvimos un hermano que de pronto tenía dificultad en el habla y le escuchábamos clarito, no nos perdíamos. Y de pronto el hermano decía, es que yo empiezo a predicar y se me va lo tartamudo. A mí se me va. Claro, porque es que el hermano está compartiendo que la palabra de Dios. Diferencia, hermanos, es cuando alguien se vaya a dedicar a decir algo contrario a la palabra. Ahí sí es diferente. Esa piedad entonces es que siempre debemos estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y que Él nos guíe y nos ayude. Y termina diciendo los dos aspectos finales y dice, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ese afecto fraternal que nos une, ese amor que transmitimos, compartimos, porque nuestro Dios, hermanos, es el mismo. Esta fe que transmite Pedro es la misma fe que tenemos hoy.
porque nuestra dirección es el Señor Jesucristo. Amén. Y va a ser por hoy, por siempre y por los siglos de los siglos, hasta que el Señor venga por su iglesia, porque quiero informarle que el Señor viene. El Señor viene. Y nosotros tenemos que vivir cada momento de nuestras vidas a sabiendas que Él viene por su iglesia. Que vivimos como en amor fraternal. Esa parte fraternal que nos permite como iglesia entender que ya recibimos al Señor Jesucristo. Pero asimismo ese amor nos tiene que llevar a entender que hay personas que no tienen a Cristo. Y tanto para nosotros que ya lo tenemos, esa parte fraternal y ese amor tiene que ser firme, pero tiene que haber un amor grande de parte de nosotros como creyentes para el que no tiene al Señor Jesucristo, porque está viviendo en desventaja. Y ahí es donde cada persona tiene que empezar a ver, hermanos, cómo es que su entorno, qué está haciendo, porque la vida cristiana es de acción, es de motivarse. Hay personas que no tienen a Cristo. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo presenta el Evangelio del Señor? ¿Cómo usted está adquiriendo un conocimiento? ¿Cómo es que realmente está colocando esa bondad? Sea bondadoso en lo que usted hace. ¿Cómo es que frente a muchas situaciones de su vida usted está realmente manifestando un dominio propio? Es capaz de decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Es capaz de decir, es que la palabra de Dios dice tal cosa, porque hay un conocimiento. Y vienen personas a dar consejos y a decir, no lo haga así, hágalo así. Y la persona dice, espera tranquilo, vamos a ver qué nos dice el Señor. Hágalo así, porque esa es la práctica. El mundo va en una dirección, y esa dirección es contraria a la voluntad de Dios. Y ahí el creyente no puede pasar por desapercibido, porque la pereza está matando al mundo creyente. Ya no quieren leer la palabra de Dios. Ya las personas no se quieren congregar. Hermano, usted hoy está aquí. Usted tiene que tener claro que a partir de ese momento usted tiene una relación con Dios y un compromiso, y que usted se tiene que comprometer y ser diligentes para el Señor. No deje de congregarse, nunca. Y cuando venga a la iglesia, venga con frutos, traiga personas. Mire lo que dice el final de esta porción, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, claro, tienen que estar. Ojo, y abundan. No solamente es estar, queremos que abunden. Claro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es estar prendido con el Señor, hermano, ¿cierto? Qué bueno es saber que el Señor nos acompaña, que el Señor nos guía, que el Señor nos lleva con todo su amor. Pero nosotros todos, como creyentes, debemos de saber que hay un compromiso es con el Señor, y que tenemos que ser diligentes, que debemos de compartir del Señor. El Señor pondrá en nuestras bocas las palabras para aquellas personas que no conocen a Cristo, porque la obra la hace es el Señor. La obra no la hacemos nosotros, la obra es del Señor, enteramente es de Él. Y Él en su infinito amor y misericordia llama, Él llama. Nosotros podremos invitar a venir a la iglesia, sí, pero el que lo llama es Cristo. Y hoy en esta mañana, usted que está sentado y en su corazón siente que debe de recibir al Señor Jesucristo, lo invito a que levante su mano. Si usted necesita al Señor Jesucristo, levante su mano y diga, yo necesito al Señor. Amén, Héctor. Alejandro, que el Señor te bendiga. Andrés, que el Señor te bendiga. Julián, que el Señor te bendiga. Daniel, que el Señor te bendiga a mí. Sebas, que el Señor te bendiga. Recuerden que al Señor Jesucristo se recibe una vez. Una vez. Y de resto es una vida de obediencia. Es una vida de empezar a buscar esto que el Señor está mandándonos acá. Que podamos decir, Señor, tú eres mi Señor y eres mi Salvador. En Juan, en el capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. En Josué, en el capítulo 1, versículo 8, ¿qué le dice el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que caminar conforme a lo que el Señor nos manda. ¿En dónde? En su palabra. Esa es la conexión con el Señor. Mateo 7:20 nos dice, decía el Señor, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Estemos orando por la vida de estos hombres que levantaron su mano. Tengámoslos presentes, hermanos, durante esta semana. Y a ellos, ahorita, cuando terminemos, démosle la mano. Señor te bendiga, hombre. Sigues en tu lucha. Camine. El Señor está con usted. No den la lucha solos. Necesitan ayuda. Y esa ayuda solamente la puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el que tiene el poder. ¿Poder para qué? Para salvar. Poder para perdonar. Y poder para sanar. Necesitamos ser sanados. Amén. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser salvados. Que nuestra fe entonces crezca y que no estemos ociosos y sin fruto, o sea, estériles y sin crecimiento. Al niño que no le dan comida se queda chiquitito, no le crecen las manitos, el cerebro no se le desarrolla. Hay personas que ya saben lo que es el alimento espiritual y no se quieren alimentar, se tienen que alimentar en forma abundante para que esto sobreabunde, que no haya escasez, sino que sobreabunde. Así como me gustaría ver la canasta de amor hasta por acá, que nos pudiera conseguir una canasta más grande para nuestros hermanos que lo necesitan. Así pues, mis hermanos, la invitación hoy, en esta mañana, ya casi tarde, es que tengamos esa identidad y esa pertenencia, esa relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre, siempre. Que sepamos y caminemos una vida sabiendo que somos participantes de la naturaleza divina. No estamos solos, nuestro caminar no es solo, ya Cristo vive y debe vivir en nosotros y cada uno de nosotros. Y que debemos estar como comprometidos con nuestro Señor, con Él y siendo diligentes. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno. ¿Se siente usted ya que pertenece a Cristo? Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por el día de hoy, por este tiempo de predicación. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de las personas que estamos acá. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Y aquellas personas que han levantado su mano, Señor, yo te pido para que seas tú bendiciéndolos, guiándolos, que realmente haya un nuevo transformarse en sus vidas, porque tú lo harás, Señor, tú eres fiel. Pongo delante de ti la vida de Sebastián, de Daniel, de Héctor, de Alejandro, de Julián, que fueron las personas que hoy levantaron sus manos, Señor. Permite que ellos puedan edificarse y crecer, Señor, en su fe hacia ti, Señor Jesús. Gracias pues por este tiempo que tú nos das a nosotros, Señor. Permítenos en todo momento tener una identidad plena contigo, una pertenencia, Señor, sabiendo que debemos de siempre procurar una vida en santidad, porque tú así lo exiges, Señor. Nuestra vida no es un juego, debemos ser transformados, somos transformados y no conformarnos a este siglo, Señor, sino ser una transformación real, verdadera, auténtica, para alabanza y gloria tuya, Señor, en nuestras vidas. Después de nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno, mis hermanos, que dice: ya pertenezco a Cristo.
hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia esté con todos y cada uno de nosotros durante esta semana. Que el Señor los bendiga.